Hola, saludos y bendiciones a todos. Soy Ernesto García y esto es Worship Team Solutions. Primero que nada, quiero agradecerles de todo corazón, de veras, desde lo más profundo de mi corazón, gracias por la forma como ustedes han recibido los videos, la acogida que le han dado, cómo me han escrito, sus comentarios, de veras son de gran bendición para mi vida. Y de eso se trata este canal, que ustedes sean edificados y yo también. Porque si yo enseño y ustedes reciben la enseñanza, yo también soy bendecido y edificado. Gracias de veras. Recuerde ir siempre al canal, suscribirse, darle like y activar la campanita para que cuando subamos contenido, usted reciba notificaciones. También seguirnos en nuestras redes sociales, Worship Team Solutions, en Instagram y en Facebook. Y a propósito del último video, músicos o ministros del altar, recibí tantos comentarios, inclusive de pastores que me llamaron para agradecerme por esta iniciativa y por enseñar sobre este tópico, lo importante que es el carácter en la vida de un ministro del altar. Yo diría que en la vida de toda persona, todo hombre, toda mujer, esté involucrada en liderazgo, en su iglesia o no, en el área donde usted se desempeñe, usted necesita tener carácter. Usted necesita ser luz y sal. Usted necesita reflejar, proyectar que es un hijo o una hija de Dios por su carácter, por su integridad, por su excelencia, por su responsabilidad, por su puntualidad, por la forma como usted desempeña su trabajo. Esa es la mejor forma de predicar del Dios a quien usted y yo servimos, con el ejemplo y con el testimonio. Y a propósito de ese video, el pasado martes tuve la oportunidad de enseñar nuevamente, nosotros en nuestro equipo de adoración en Jesus Worship Center, mi esposo y yo tenemos la bendición de pastorearles y les mando un beso y un abrazo a todos, les amo con todo mi corazón, les amamos. Enseñé acerca de un tópico siguiendo en esto del carácter, lo peligroso que es la falta de carácter en una persona, en un hombre, en una mujer, en un líder de alabanza, en un ministro del altar, en un pastor, en fin, en un líder, en un sacerdote del hogar. Cuán importante es que no falte el carácter en esa persona. Y tomé como referencia, y quiero que vayamos a la palabra porque quiero compartirlos con ustedes hoy, a Aarón, el hermano de Moisés, que era un sacerdote de Dios. Pero quiero que analicemos cómo por su falta de carácter cometió errores que tú y yo no debemos cometer y debemos aprender de ellos. Y quiero que vayamos a la palabra. Y dice la Escritura en Éxodo 32, versículos de 1 al 6. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo de aquí, a que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió, escuchen, vean cada palabra: quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Vean lo que dice el versículo 4. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estaban locos. Entonces vean el versículo 5, al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar enfrente del becerro y luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Ven qué confusión. Mañana celebraremos un festival al Señor temprano. A la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y vean esto: después
todos celebraron con abundante comida, con bebida, y se entregaron a diversiones paganas. Qué terrible lo que pasó acá. Y todo esto, escúchenme, todo este desastre, toda esta idolatría, fue por la falta de carácter de su sacerdote, de Aarón. Y la falta de Aarón, analicemos cada punto. La falta de Aarón, la falta de carácter lo llevó al punto número 1, a ser un líder manipulable. Un líder sin carácter es un líder manipulable. Cuando eres una persona manipulable, lamentablemente, le vas a prestar atención a voces extrañas en tu vida. Te vas a conectar con las voces incorrectas, así como Aarón se conectó con la voz y la presión del pueblo, en lugar de estar conectado con la voz de su Dios. Y le vas a prestar atención a esas voces extrañas, en lugar de prestarle atención a la voz de tu Padre Celestial, porque eres su oveja. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen, dijo Jesús. El líder de Dios no cede nunca, nunca ante la presión del pueblo como lo hizo Aarón. Aarón cometió el gran error de conectarse con la voz del pueblo y de ceder ante la presión del pueblo. Gravísimo error. Y cuando nos conectamos con las voces incorrectas, eso trae confusión a nuestras vidas. Eso trae desorden a nuestras vidas. Y somos fácilmente manipulables con palabras proféticas falsas. Cuando Satanás ve un líder en desorden, cuando Satanás ve un líder sin carácter, sin los principios, él dice, este lo manipulo, este es una ovejita a quien yo voy a engañar. Y envía lamentablemente personas a falsas profecías para sacarte y arrancarte de tu llamado. Muchísimo cuidado con las voces impostoras, porque Satanás querrá usar voces impostoras para sacarte de tu llamado, para arrancarte de tu asignación divina. Cuando la vida de un líder está en desorden, es presa fácil para falsas profecías, te conviertes en un blanco fácil y sencillo para ser atacado por falsas profecías. Eso lo ve uno lamentablemente en la iglesia, con líderes que comienzan a ser reconocidos y vienen diferentes voces a ofrecerle villas y castillas. Te voy a hacer un disco, Dios te va a enviar a las naciones, Dios te entrega tal ciudad. Palabras proféticas falsas. Si tú estás en orden, si tú honras tu autoridad, tú tienes que ir a tu autoridad y decirle, mira lo que me dijeron, ¿esto viene de Dios o no? Tú tienes que discernir cada palabra a través de la Biblia. Tienes que tener cuidado con qué voces le das acceso a tu oído y a tu corazón, porque con la voz que te conectes es la voz que vas a seguir. Mucho cuidado. Y tú y yo fuimos creados para seguir la voz de Jesús. Las voces que permitimos en nuestras vidas, esas voces van a tener el poder de afirmarnos en nuestro llamado o de arrancarnos del llamado. ¿Ok? Debemos tener muchísimo cuidado con quién nos relacionamos. Cuidado con quién hacemos alianzas. Cuidado con quién nos comprometemos. Esto va para los solteros, ¿ok? Mucho cuidado los solteros. Hombre, mujer soltera que me estás escuchando, con quién te casas y dónde te congregas lo escoge Dios, no tú. Dios te lo va a confirmar a través de tus autoridades espirituales y de tu papá y tu mamá, ¿ok? Y a veces la gente me pregunta, pastor, ¿cómo sé yo que fulanito o que menganita es de Dios? Nosotros como pastores, la primera señal que vemos es si los dos se potencian en su relación con Dios. Si alguno de ellos te saca de tu relación con Dios, te saca de tu lugar íntimo, te saca del monte de Dios, pues esa relación no es de Dios. ¿Ok? El hombre incorrecto o la mujer incorrecta puede destruir tu asignación divina,
Te arranca porque te arranca del lugar secreto, te arranca de tu cobertura, te arranca de tu iglesia, te arranca de tu comunión con Dios, y eso es totalmente desastroso. Cuidado con qué hombre o con qué mujer te alías. No te importa si es el príncipe azul o si es una mujer bellísima. No. Dios te tiene que confirmar a través de tus autoridades si esa persona te conviene o no te conviene. Porque si te apartan del propósito y de la voluntad y de tu asignación, pues te destruyen. Nosotros lamentablemente lo hemos visto, hombres y mujeres con grandes llamados que se conectan con las personas incorrectas y su llamado se va por el zafacón, por el bote, por el pote de la basura. Botan todo por una relación incorrecta. Y para discernir y para decirle no a esas voces incorrectas, se necesita tener carácter. Y Dios va a probar tu corazón y el mío. Dios lo hace. Dice la palabra que Dios probó el corazón de José y probó su carácter. ¿Ok? Él necesita ver lealtad. Eso es importantísimo para Dios. Una virtud primordial para que Dios te promueva es la lealtad. Y hay una virtud necesaria en el líder que es parte de su carácter, y esa es la lealtad. Grábate eso. Dios necesita ver en ti lealtad. Y Aarón no la tuvo. Fue desleal a Dios y fue desleal a Moisés por conectarse con las voces incorrectas. Se conectó con las voces equivocadas, se conectó con las voces del pueblo y le dio la espalda a Dios, le dio la espalda a su hermano, le dio la espalda a Moisés. El corazón de Aarón y su falta de carácter quedaron totalmente al descubierto. Cuidado con conectarte con las voces incorrectas. ¿Ok? Que no seas manipulable, necesitas desarrollar carácter. Lo segundo que nos enseña este relato de Aarón es que la falta de carácter lo llevó a comprometer los principios de la palabra de Dios para complacer a otros. Un líder sin carácter, lamentablemente, compromete los principios y los preceptos de la palabra de Dios para complacer a los demás. La ausencia de carácter te va a llevar siempre a querer agradar a las personas, porque tienes problemas de autoestima, porque tienes problemas de aceptación, porque quieres sentirte aceptado y querido, te conviertes en un adicto a la aprobación. Necesitas sentirte aprobado por los demás. Eso es gravísimo, ¿ok? Porque cuando esta necesidad de forma excesiva está en la vida de una persona, eso no solamente carcome su autoestima, sino que lo convierte en una persona con ansiedad, con dependencia emocional. Esas personas van a tener dificultad para tomar por ellos mismos decisiones importantes en sus vidas. Hay decisiones en las que tienes que buscar consejos, pero hay decisiones rutinarias que tú necesitas tomarlas por ti mismo. No necesitas la aceptación, la aprobación de todas las personas. ¿Ok? La ausencia de carácter lamentablemente va a llevar a las personas a ceder ante el pecado. Nunca cedas ante el pecado por la presión de amistades. La falta de carácter lleva a las personas a ser cobardes, a no enfrentar con valentía el pecado. Muchas veces a ceder ante el pecado por complacer a amigos. ¿Sabes? Después que Moisés bajó del monte, escucha esto, y vio aquel desastre, dice la palabra que Dios quería aniquilar a su pueblo. Y Moisés una vez más intercedió: Señor, no lo hagas, ¿qué va a decir el pueblo de Egipto? Que nos sacaste para matarnos acá, por favor no lo hagas. Pero Moisés tomó una decisión que a mí me encanta. Moisés se paró después de ver ese desastre y preguntó al pueblo: ¿quiénes están conmigo de parte de Dios? Es decir, ustedes tienen que tomar decisión a quién van a honrar. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Dónde están sus convicciones? Y eso es algo que un líder siempre debe hacer. Un líder de adoración, de alabanza, un ministro del altar, debe estar claro en sus convicciones, debe tener convicciones firmes para no ceder al pecado, para no caer en agradar a los demás y comprometer los principios de la palabra. Nunca cedas ante la presión y pecar por amistades.
por presión de amiguitos, de amiguitas. Cuidado con eso. No cedas ante la tentación para hacer lo indebido, por complacer a otros. No cedas ante nadie, por favor, para romper los principios de la palabra de Dios. Necesitas tener convicción y carácter para decirle no al pecado, como lo hizo José. Tuvo el carácter al resistir a la esposa de Potifar. Ante el mundo, tal vez fue un bobo, ante el mundo, tal vez fue un cobarde y salió corriendo. No, ante Dios fue leal, comprometido con Él y comprometido en su corazón con honrarle en todo tiempo y en todo momento. Así como Daniel con sus amigos, con Sadrach, con Mesac y Abednego, que le dijeron no al rey. Nosotros no nos vamos a inclinar a adorar una estatua de oro. No, ¿qué te pasa a ti? Que los vamos a meter en el horno, métannos. No nos interesa. Esa negación de los cuatro, esa negación de adorar al ídolo, fue un acto de fe, fue un acto de carácter, de valentía y sobre todo de lealtad a Dios. Eso es algo que tú y yo tenemos que desarrollar sí o sí. Nunca ceder a los principios, nunca diluir la palabra de Dios por agradar a las personas. Primera de Tesalonicenses, me gusta como lo dice, capítulo 2, verso 4, nuestro propósito, el tuyo y el mío, es agradar a Dios, no a las personas. Y el apóstol Pablo también lo dice, si yo tratara de agradar a las personas, no sería un buen siervo de Cristo. No sé tú, pero yo quiero ser un buen siervo del Señor. Yo no estoy para agradar a las personas, yo estoy para agradarlo a Él. Nunca, amados, nunca diluyamos los principios de la palabra de Dios. Nunca comprometas tus valores, nunca comprometas tus convicciones por evitar conflictos, por evitar problemas. Cuidado con esto, ¿ok? Enfrenta la situación con firmeza, ¿ok? Pero no eches a un lado la palabra de Dios por evitar problemas. Enfréntalo, di, no, eso no lo voy a hacer. Que no te gusta, que me molesto, moléstate, no me importa, pero yo no voy a comprometer los principios de la palabra de Dios. Eso pasa si tú eres trabajador y tu jefe o tu jefa te dicen algo, te ofrecen algo para comprometer los principios. Podrá ser tu jefe o tu jefa, pero tú le dices no, nunca. Y si te votan, pues Dios tendrá algo mejor para ti, ¿ok? Porque si comprometes, entonces eso es ser un débil y ser desleal. La palabra dice en Proverbios que quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Cuidado con esto. Número 3, algo que hizo Aarón. La falta de carácter en una persona lo va a llevar a desperdiciar los recursos que Dios le da. En este caso, los recursos fue oro, que fue parte del botín con que salieron de Egipto. Pero no me refiero única y exclusivamente a recursos materiales, sino también a dones y talentos, a todo aquello que Dios pone en tu mano, que va a ser parte, van a ser herramientas y recursos para tu llamado, para tu asignación divina, ¿ok? Aarón usó el botín, el oro con que salieron de Egipto, para construir un ídolo, una vaca, una falsa adoración terrible. Dice el versículo 2, que Aarón cedió ante la presión del pueblo y le quitó a todo el mundo, le quitó los aretes de oro y los fundió para hacer un becerro, para establecer una adoración falsa, para traer idolatría. Escúchenme, el hombre, el líder, la mujer, determina hacia dónde va a ir lo valioso de Dios. Tú tienes que administrar hacia dónde va lo valioso de Dios. Tenemos que ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos. En este caso, ese botín fue usado para crear un ídolo y una adoración falsa. ¿En qué estás utilizando los recursos de Dios? ¿En qué estás utilizando todo lo que Dios pone en tus manos? Tu dinero, ¿cómo estás administrando tus finanzas? Porque ahí se necesita orden. Nunca malgastes los recursos de Dios y nunca enmascares falsa adoración, mucho menos los uses para lo indebido. La falta de carácter de Aarón lo llevó
a comprometer los recursos que Dios les estaba dando y a usarlos para lo pagano, para una adoración falsa, para llevar al pueblo a idolatría, ¿ok? Y esa adoración falsa es aquella que alimenta tu ego, tu orgullo y te lleva a darle la espalda a Dios. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Las personas que tienen dinero tienen que guardar su corazón de que Mamón no reine porque no pueden servir a dos dioses, ni a Mamón, ni a Dios, ni a las riquezas. Cuidado con eso, que tu corazón se mantenga sencillo y humilde, reconociendo que todo lo que tú tienes es de Dios. Cuidado con malgastar los talentos, los dones y los recursos de Dios. Y Dios, lo tremendo en este caso, que crearon un becerro. ¿Sabes que Dios trata la idolatría como una fornicación espiritual? Y ese tipo de fornicación, este pecado, siempre termina en pecado sexual. Ellos terminaron haciendo cosas terribles. Dice que en diversiones paganas, leímos en la palabra. Hay un ejemplo que es el de Sansón. Fíjense que él tenía la fortaleza física, tenía el llamado, tenía el poder, todo dado por Dios. Y a pesar de eso, él fue desleal a Dios. Él dio rienda suelta a su carnalidad, a su debilidad con las mujeres, con su atracción por las mujeres filisteas. Y eso lo llevó a su destrucción. Su falta de carácter hicieron un hoyo donde él mismo fue sepultado. Esa falta de carácter lo llevó a su caída. Nunca cumplió su llamado por su falta de carácter. Cuidado, tú y yo constantemente tenemos que ser intencionales en desarrollar nuestro carácter. Lo cuarto que hizo Aarón es que una persona sin carácter es una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo, una persona inestable. ¿Y qué es una persona de doble ánimo? Aquella que no tiene compromiso, no tiene responsabilidad, alguien con quien usted no puede contar ni puede confiar. ¿Okay? El mismo Aarón que estuvo ayudando a Moisés, que le levantó la mano junto a Ur para que Josué ganara, fue el mismo Aarón que ahorita hizo esto, fue el mismo Aarón que junto con su hermana Miriam murmuraron en contra de Moisés. Eran inestables, murmuraron en contra de Moisés. Él era inestable emocionalmente. Dice la palabra en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dicen algunos, dice en todos. Y ese es, por ejemplo, alguien que hoy me dice, pastor, cuente conmigo, pastor. Yo estoy para servir, usted llámeme para lo que sea. Yo estoy aquí para servir al Señor. Y al día siguiente te llaman y te dice, pastor, necesito un break. Uno dice, ven acá, pero este es bipolar, ¿qué le pasa? Esta inestabilidad emocional. Lamentablemente hay personas que son así, emocionalmente inestables y no tienen carácter. Y son personas que hoy están dispuestas a luchar y avanzar para el reino, pero mañana están derrotados y mañana tiran todo, dejan todo tirado. Eso es gravísimo, eso es falta de carácter. Lo vimos en Aarón. Por un lado, apoyaba a Moisés con todo su corazón, pero por otro lado, a sus espaldas murmuraba junto con su hermano. Pero vean esto, que esto es interesante, porque tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos tiene repercusiones en nuestra descendencia. Escuchen esto, la misma idolatría y la misma falsa adoración que él levantó y que él cometió, más adelante sus hijos, que siguieron en el sacerdocio, eran parte del sacerdocio, se llamaban Nadab y Abiú. Esos dos muchachos murieron cuando ofrecieron delante del Señor un fuego extraño. Eso está en Levítico. Dios nunca le mandó, pero ellos lo hicieron. La misma puerta que abrió su papá generacionalmente se cumplió en sus hijos. Hay maldiciones generacionales. Por eso los padres y las mamás tienen que tener cuidado a qué le abren las puertas de su hogar. Porque los gigantes que nosotros no les matemos la cabeza, lo van a enfrentar nuestras descendencias. Y quiero concluir con esto. Fíjense, ustedes me preguntan, pastor, ¿y cómo hago entonces para desarrollar carácter? Ya te lo voy a explicar. Lo primero que tenemos que hacer para desarrollar carácter es estar expuestos agresivamente a la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra de Dios. Cuando vivimos la palabra de Dios, cuando nos la comemos y cuando permitimos que la palabra de Dios mate nuestra carne. Allí desarrollemos
carácter. Ahí desarrollamos carácter. ¿Entiendes? Cuando no nos bajamos de la mesa del alfarero, cuando Dios nos pone en su mesa, que es su iglesia, donde Él decide que tú te congregues, y ahí empieza con un martillo y un cincel a quitar toda esa basura de tu vida, y a ti te duele, uy, ouch, pero no te bajas de la mesa. Decides seguir, eso es importante. ¿Ok? Ahí desarrollas carácter. Cuando decides por tus valores, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son los valores en tu vida? ¿A quién tú sigues? Como le preguntó Moisés al pueblo, ¿quiénes están de parte de Dios? Cuando decidimos por Dios, ahí desarrollamos carácter. Cuando permitimos que de acuerdo a la palabra de Dios desarrollemos hábitos saludables, hábitos en nuestras vidas cotidianos para crecer, para mejorar. Cuando yo disciplino mi vida, cuando yo cumplo con mi trabajo con responsabilidad y puntualidad, cuando yo me hago responsable por mis acciones sin culpar a otros, ahí yo entonces crezco en carácter, desarrollo y demuestro carácter. Cuando decido hacer lo correcto, aunque me duela, cuando decido obedecer, aunque me duela, entonces le estamos diciendo a Dios, Señor, continúame edificando. Cuando hacemos actos de obediencia sacrificial, cuando perdonamos, aunque no nos provoque, eso es carácter. Cada vez que decidimos responder y elegimos responder una situación a la manera de Dios, en lugar de hacerlo a la manera de nuestra carne y de nuestras emociones, allí desarrollamos carácter. Cuando obedecemos, aunque no nos guste, desarrollamos carácter, así como Isaac, por cierto. La primera vez que en la Biblia aparece la palabra adoración es cuando Abraham fue a llevar a Isaac a sacrificarlo. Abraham le dijo a su siervo, espéreme aquí que yo y el muchacho subiremos y adoraremos. Eso es obediencia sacrificial. Ahí demostramos carácter. Dios construye tu carácter y mi carácter exponiéndonos a situaciones que para probar nuestro corazón, problemas, circunstancias, y de acuerdo a cómo nosotros actuemos y respondamos y decidamos, pues ahí desarrollamos carácter o caemos, ¿ok? Y Dios las va a permitir para hacernos crecer. Cuando yo decido enfrentar situaciones a la manera de Dios, con la mente de Cristo, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, no de acuerdo a mi carne. Cuando yo decido caminar en temor reverente, porque yo sé lo que a Dios le molesta y lo que Dios detesta, ¿ok? Yo crezco en carácter. Cuando soy el mismo en la iglesia, el mismo en mi casa, soy de una sola pieza, como lo dije en el video anterior, cuando no tengo dobles caras y cuando nadie me está viendo, yo soy íntegro, soy una persona que desarrolla carácter. Y por último, desarrollo carácter cuando estoy bajo cobertura, cuando rindo cuentas, cuando busco consejo, escucho consejo y lo obedezco, entonces desarrollo carácter. Es muy importante ser humildes, es muy importante saber y entender que solos no podemos, que Dios coloca personas de pacto a nuestro alrededor para guiarnos, para bendecirnos. Hombres forman hombres, mujeres forman mujeres, pero busquemos cobertura. Tú tienes cobertura, tú tienes pastor, tienes líderes, pues sujétate, rindes cuentas, busques consejo. Eso es demostrar carácter. Quiero que me des tu opinión de esta enseñanza. Déjame tus comentarios. Espero sea de bendición para tu vida. Recuerda, compártela con aquellos que tú sabes que necesitan crecer. Y ve al canal si aún no lo has hecho. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Dios te bendiga. Gracias de todo corazón por estar conectados con Worship Team Solutions con nosotros. Te bendigo. Y recuerda, fuiste creado para adorar. Bye bye.